Mm, ya. Entonces, vamos a hablar de lo que es la microcirculación y las fuerzas de Stalin. Para eso vamos a trazar, bueno, se trazado dos objetivos, ¿no? Para hacerles conocer lo que es los componentes microcirculatorios, qué función tiene esta y lo que son conocer las fuerzas de Stalin y también explicar lo que es el equilibrio de Stalin. Poco a poco lo vamos a ir viendo más adelante y lo vamos a ir entendiendo mejor. Entonces, para poder empezar, recordar que la microcirculación va a tener una función principal, va a ser bueno, su función principal va a ser la de distribuir lo que es la sangre y lo que es el control del flujo local, ¿no? Pero bueno, lo vamos viendo. Antes de empezar, no sé de qué manera lo puedo hacer, si es desactivando el micro o que cada uno responda a las preguntas. Son dos preguntas sencillas que lo hemos visto en el primer tema y creo que todos están puestos a responder, ¿no? ¿Por qué le está haciendo estas dos preguntas? Ya lo van a entender más adelante. Sé que es un poco de histología, pero vamos, chicos. A ver, alguien que responda. Alguien, chicos. Está fácil. Creo que no es nada complicado. Alguien, chicos. Nadie, chicos. Los que están en la primera clase lo han llegado a entender porque hemos visto este tema. ¿Qué componentes conforman lo que es el hecho microcirculatorio? Es la sella, chicos. A ver un momentito. Ahora sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La C. Los capilares, las vénulas y lo que son, acá hay un error, acá debería ser lo que son las arteriolas, ¿no? Las arteriolas. Estos son los que van a componer lo que es el hecho microcirculatorio. La siguiente pregunta, chicos, ¿alguien? Importante para poder entender bien este tema. Siento que estoy hablando solo, chicos. Hay 47 espectadores y siento que estoy hablando solo. Vamos, chicos, ¿alguien? ¿Nadie? Para ir avanzando, chicos. Histológicamente, ¿cuáles son las capas del capilar sanguíneo? Ya hemos mencionado en la clase anterior. El capilar sanguíneo simplemente va a tener una sola capa. ¿Y cuál es esa sola capa que tiene? Va a ser la túnica íntima. Es una sola capa de tejido endotelial. ¿Ya? Entonces, ¿para qué estas preguntas? Es importante porque más adelante lo vamos a ir entendiendo mejor todo esto, ¿no? Entonces hablamos de lo que es la microcirculación y vamos a definir que es la principal función de lo que es el lecho microcirculatorio va a ser la de transportar nutrientes y lo que es la eliminación de los desechos celulares. Esa es la función principal de lo que es de la microcirculación, ¿ya? Recordar un dato que nos da el Guyton es de que en lo que son en la circulación periférica hay aproximadamente 10 millones, no sé si se entiende mi letra, hay aproximadamente 10 millones de capilares, ¿no? Y que van a tener una superficie total de aproximadamente de 500 a 700 metros cuadrados, que va a ser un equivalente prácticamente, es algo sorprendente, ¿no? A lo que es una cuarta parte de lo que es un estadio de fútbol. Bastante sorprendente lo que es la superficie la superficie por donde se va a dar la difusión en estos capilares. Entonces, ver que lo que es la microcirculación va a tener una función también que es importante y es la de control del flujo sanguíneo local. ¿De qué manera va a controlar este flujo sanguíneo local? Va a ser a través de lo que son estos esfínteres. Este es un esfínter precapilar que son tejido, es músculo liso, ¿no? Que va a estar en forma circular rodeando lo que es este capilar. En este caso, esta es una metaarteriola, ¿ya? Una metaarteriola. Y vemos que esta metaarteriola, esta es una arteriola terminal prácticamente, y que de esta metaarteriola va a dar origen a lo que es este capilar.
y antes de que se dé este origen a este capilar va a haber un esfínter que va a controlar este flujo, va a controlar la cantidad de sangre que debería entrar a lo que es a este tejido. Supongamos que este es un tejido, todo este es un tejido, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo que es su demanda metabólica de este tejido, va a entrar la cantidad de sangre y la cantidad de oxígeno que necesita este para que pueda cumplir sus funciones metabólicas, ¿no? Y ya pues las vénulas van a ser un sistema de drenaje, prácticamente van a llevar todo lo que es el componente desoxigenado, bueno, la sangre, lo que es desoxigenada, lo que es el corazón, lo que es a la aurícula derecha, y de esta manera para que se pueda dar todo lo que es el ciclo, ¿no? El ciclo cardíaco. Bueno, vamos a ver lo que es la estructura de la microcirculación, y vamos a ver que está compuesto de lo que es, o sea, bueno, las arterias, al llegar a un órgano, se van a dividir de 6 a 8 arteriolas, que van a tener un diámetro aproximado de 10 a 15 milímetros, ¿no? Y esta arteriola a su vez se va a dividir de 2 a 5 veces, que va a tener un diámetro aproximado de 4 a 5 milímetros. Y esto es importante porque lo vamos a ver más adelante. No sé si es milímetros, esto debería ser micrómetros. Bueno, en el Gaiton encontré ese error. Ya, entonces lo que podemos ver acá que esta arteriola se va a dividir de 6 a 8 veces y a la vez al hacerse más pequeña esta arteria va a dar origen a lo que son las arteriolas, ¿no? Y esta arteriola a la vez va a tener lo que es una porción terminal, que va a ser la arteriola terminal, va a ser la metaarteriola, que va a dar origen a lo que son los capilares. De esta metaarteriola es que se van a dar origen los capilares. Y en estos capilares, previamente van a tener lo que es un esfínter precapilar. Y ya les había mencionado que tiene una función de control del flujo, ¿no? Pero lo vamos a ir entendiendo más adelante. Y aparte, a esto quiero adicionar lo que es, son los vasos linfáticos. ¿Por qué los vasos linfáticos? Lo vamos a entender más adelante, porque les voy avisando que van a ayudar lo que es en regular lo que es el equilibrio de las presiones que se van a dar dentro de estos pequeños vasos. ¿Ya? Bueno, vemos que tenemos que saber de que esta célula va a estar a una distancia máxima de 20 a 30 micrómetros de este capilar sanguíneo, porque de esta manera se pueda lo que es nutrir. Y si es que este capilar va a estar superior a este 20 o 30 micrómetros, ¿qué va a pasar? De que puede desoxigenarse y se puede dar una muerte celular. Entonces, esto es importante, ¿no? Vamos a hacer un corte transversal. No soy tan bueno dibujando, pero la cuestión es que quiero que me entiendan. De que les había mencionado que este capilar solo va a tener una sola capa, es la capa íntima. Esta capa íntima va a estar formada por una sola capa de tejido de células endoteliales, una sola capa de células endoteliales, ¿ya? Que a la vez va a estar separados, o sea, van a tener pequeños poros y aberturas, y a la vez esta va a estar cubierto, si hacemos un zoom, va a estar cubierto por lo que es una lámina basal, y va a depender en qué parte se encuentra este capilar para que se determine si este capilar va a estar prácticamente cerrado entre comillas, o bien estrecho entre comillas, o va a tener poros por donde se puedan difundir lo que es, por donde se pueda dar la difusión, ¿ya? Un diámetro aproximadamente de lo que es este capilar puede ser de 4 a 9 micrómetros, y a la vez esta pared, esta pared epitelial va a tener un diámetro de 0.5 micrómetros. ¿Y para qué vemos estas? Porque, por ejemplo, acá vemos un glóbulo, un eritrocito, un glóbulo rojo, que tiene de 7 a 7, que puede medir de lo que es de 5 a 7.8 micrómetros, ¿no? Entonces vemos que este apenas iba a pasar por lo que es este capilar. Y vemos que estos poros son bastante pequeños como para que este capilar, para que este eritrocito pueda pasar a través de este capilar, ¿no? Para que se pueda dar una difusión. A menos de que haya hay algunas alteraciones patológicas, salvo sea el caso, este eritrocito vaya a pasar, ¿no? Y hacemos un pequeño zoom acá. Podemos ver acá que hay dos células endoteliales, y a través de estas dos células endoteliales hay un pequeño espacio, que es un poro o una hendidura, ¿ya? Y es a través de este poro o hendidura que se va a dar difusión de algunos componentes, no todos, de algunos componentes, que ya lo vamos a ver más adelante. Tiene una medida aproximada de lo que es 6 a 7 nanómetros, o de 60 a 70 angstroms. ¿Y para qué les doy la medida? También para ver, ¿no? Esta es, bueno, hay que ser
hay que tener un poco de imaginación para poder entender. Supongamos que esta es una proteína, ¿no? La albúmina. Ya, esta es una albúmina. Entonces vemos que esta albúmina tiene un diámetro aproximadamente de 14 nanómetros. Entonces, al ver que esta proteína es más grande que este poro, va a ser difícil de que pase, ¿no? Al menos que sea, ahí vamos a ver, hay algunas excepciones, que se dé un proceso patológico o este sea un órgano en específico, que sería el hígado. Entonces ahí por donde que vamos a ver de que estos capilares no van a estar distribuidos de forma igual en todo el cuerpo, van a tener una distribución diferente. Entonces en el cerebro, en el hígado, en la membrana capilar gastrointestinal, los capilares glomerulares van a tener una distribución diferente. Y vamos a volver a esta diapositiva de la primera clase para poder verlo y para poder observarlo. Entonces veíamos que este capilar tiene una sola capa, ¿no? Y a la base hay tres tipos de capilares, que son el capilar continuo, el fenestrado y discontinuo. Entonces veíamos acá una diferencia de que en el cerebro, en el tejido nervioso, podemos ver que hay capilares continuos, que casi ni siquiera se notan los poros, y es porque este capilar va a ayudar lo que es o va a formar parte de lo que es la barrera hematoencefálica. Y de esta manera, o sea, porque es el cerebro un componente muy principal, tiene que evitarse, o bueno, tiene que estar bastante resguardado, bastante seguro, ¿no? Y si es que tiene los poros abiertos, pueden pasar incluso hasta glóbulos, hasta eritrocitos y pueden haber algunos problemas patológicos. Entonces, para evitar todo eso, el cuerpo ha distribuido capilares continuos, se ha distribuido capilares continuos por lo que es el cerebro, por el tejido nervioso, ¿sí? Entonces, ya vemos, además, en los sinusoides del hígado va a ocurrir lo contrario, de que estos capilares, estas células endoteliales van a estar prácticamente distantes, van a ver lo que son poros más grandes o van a haber hendiduras más grandes. Entonces, ¿por qué? Incluso lo que es en el hígado se va a dar lo que es la síntesis, o sea, se va a sintetizar lo que son las proteínas. Entonces, tienen que pasar necesariamente estas proteínas por estos capilares, desde la sangre al hígado, a lo que son los sinusoides del hígado. Y es por eso es que tiene lo que es la lámina basal discontinua y estos poros que son de mayor diámetro. Entonces, esas son las excepciones que les iba mencionando. Y a la vez vamos a encontrar un capilar discontinuo, lo que es en la corteza suprarrenal. Acá en la corteza suprarrenal, ¿ya? Y lo que es el tipo de fenestrado es en el glomérulos renales e incluso lo que es en el intestino, ¿no? En lo que son la membrana capilar gastrointestinal. ¿Para qué? Para que haya mayor difusión en estas. Bueno, recordando un poco de lo que les estaba mencionando, lo que es el lecho microcirculatorio, vemos que esta arteriola va a tener un músculo liso, a su alrededor prácticamente van a estar como anillos, ¿no? Como anillos fibrosos. Y esto va a cumplir la función prácticamente, es como va a llegar a contra eso a relajarse, de acuerdo a lo que es la demanda metabólica de ese tejido. Entonces esta arteriola va a tener una arteriola terminal que va a ser la metaarteriola. Y vemos cómo solo llega hasta acá lo que son estos esfínteres, ¿no? Y este es el capilar propiamente dicho. Y aquí en el capilar propiamente dicho ya no encontramos lo que son estos esfínteres precapilares. ¿Bien? Ahora vamos a hablar de lo que es el flujo sanguíneo en los capilares. Es importante. Entonces, la sangre no va a fluir continuamente a través de los capilares, sino que lo va a hacer de forma intermitente, prácticamente como un ciclo, ¿no? Se llena, se vacía, o se llena y se vacía, de acuerdo a lo que es... y entonces, ¿cómo se va a llamar este proceso? Se va a llamar lo que es la vasomotilidad. Entonces, ¿qué es esa vasomotilidad? Son las contracciones intermitentes. ¿De quiénes? Ya lo habíamos mencionado, las metaarteriolas y los esfínteres precapilares, ¿no? Pero esta tiene que ser regulada, esta vasomotilidad tiene que ser regulada. ¿Y por qué va a ser regulada? Por lo que es la concentración de oxígeno en los tejidos. Esta es la que va a controlar va a regular lo que es esta vasomotilidad. Esto es lo que va a regular esa vasomotilidad. Entonces, para poder entenderlo, vamos a darnos dos casos. Por ejemplo, esto es una célula, o bueno, esta es una célula donde que vamos a encontrar, por ejemplo, una baja concentración de lo que es el oxígeno. Si esta célula tiene una baja concentración de oxígeno, o supongamos que tiene un alto metabolismo, ¿no?
Supongamos que es un tejido muscular y necesita oxígeno. ¿Y qué ha pasado? Se ha hipoxigenado por, por hacer mucho ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar con esta arteriola, con este capilar, perdón, que es un capilar, ¿ya? ¿Qué tiene que pasar con este capilar? Tiene que hacer mayor vasomotilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Prácticamente se va a relajar lo que son los esfínteres precapilares y se va a dar como un proceso de dilatación, ¿no? Entonces, donde que si acá hay una baja concentración, acá en la célula hay una baja concentración de lo que es el oxígeno, acá en este capilar tiene que haber una alta concentración de lo que es el oxígeno. Tiene que haber una alta concentración de oxígeno para que de esta manera, por diferencia de concentraciones, este oxígeno va a equilibrar lo que es o va a cumplir la demanda de esta célula, ¿no? Entonces, lo contrario pasa acá, que acá supongamos que esta célula tiene una alta concentración de oxígeno, no sé cuál sea el factor, pero tiene una alta concentración de oxígeno. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Este capilar, para empezar, se tiene que relajar, se tiene que contraer, perdón. ¿Y qué pasa? Estos esfínteres precapilares, o sea, va a disminuir lo que es la vasomotilidad y de esta manera va a disminuir acá lo que es en este capilar, lo que es la concentración de lo que es el oxígeno. Y si se disminuye la concentración de este oxígeno, ¿qué pasa? De que de esta célula va a tener que salir el oxígeno que está por demás, ¿no? Hacia el capilar. De esta manera va a llegar a lo que es un equilibrio. Entonces lo que se quiere buscar es equilibrio. ¿Ya? Bien, hasta ahí vamos bien. Ya. Ahora vamos a ver lo que es la difusión a través de la membrana. La difusión es importante porque a través de esto va a ver lo que es el paso de lo que son los nutrientes, el agua, las partículas disueltas y otras sustancias de la célula hacia los capilares o viceversa. Entonces, ¿cómo se da este proceso? Supongamos que este es un capilar, ¿ya? Este es un capilar. Esta tiene una porción, una porción, uh, se me fue, ¿ya? Pero la cuestión es que pues supongamos que acá está lo que es la arteriola, ¿no? Y aquí está la arteriola y aquí está la vénula. ¿Ya? ¿Y cómo se va a dar esta difusión? Se va a dar de este capilar, primero, a lo que es este intersticio, a este espacio que hay entre las células, ya que va a ser como un medio de comunicación prácticamente. Entonces, ¿cómo se va a dar? De que de este capilar primero va a pasar lo que es este intersticio, de este intersticio puede llegar a la célula, puede ir directamente lo que es a este vaso, que es un vaso linfático, ¿ya? Este vaso linfático. O se puede dar esta difusión a través incluso de lo que es de célula a célula. Entonces, de esta manera es lo que se da difusión, ¿no? Del capilar, lo que es el intersticio, del intersticio a las células, e incluso de lo que es este intersticio a lo que son los vasos linfáticos. Entonces, ¿qué son los componentes o qué va a pasar por difusión a través de sus membranas? Es el agua, los nutrientes y las partículas disueltas, que lo vamos a ver más adelante. Bien. Ahora si recordamos, este capilar tiene una sola capa de tejido, es una sola capa de células endoteliales. Y si le hacemos un pequeño zoom acá, podemos ver de que van a haber dos tipos de componentes, los componentes liposolubles y los componentes hidrosolubles. ¿Ya? Y estos son los que, los liposolubles son los que van a pasar a través de la membrana o a través de este endotelio, de la membrana de esta célula endotelial. Entonces, ¿quiénes van a ser esos componentes que van a pasar a través de esa célula endotelial? De ese tejido, de esa membrana endotelial va a ser el oxígeno y lo que es el CO2. Recordar que por esta membrana de este célula endotelial, la velocidad de difusión va a ser mayor, va a haber mayor velocidad de difusión. Es por eso que como componente principal el oxígeno para evitar algún tipo de problemas, ¿no? O sea, esta velocidad va a compensar lo que es que hay una deficiencia. Y a través de estos poros capilares que lo había mencionado más anteriormente, van a pasar las sustancias, lo que son los componentes hidrosolubles. ¿Y quiénes son, por ejemplo, esos componentes hidrosolubles? Por ejemplo, la glucosa, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el cloruro, ¿ya? El cloruro, incluso hasta iones de sodio, ¿no?
van a pasar por lo que es eh, este poro o esta hendidura. Y lo que me estoy olvidando, ¿no? Un componente importante, el agua. ¿Ya? A ver. Y ahora, ¿de qué manera se da esta velocidad de difusión? Supongamos que acá, ¿no? Esta velocidad de difusión se va a dar por lo que es la diferencia de concentraciones. Si acá, por ejemplo, tengo 6 moléculas de sodio y acá solo tengo 2 moléculas de sodio. Acá hay una mayor concentración y supongamos que este es un capilar y esto es el espacio, este es el espacio intersticial. Entonces, ¿cómo va a ir este flujo? Va a ir de mayor concentración a lo que es menor concentración, ¿ya? Y acá vemos que si hay una mayor diferencia de lo que es la concentraciones, va a haber una mayor velocidad de lo que es el flujo o de difusión, ¿ya? Entonces, acá vemos lo contrario, ¿no? Si es que supongamos acá tenemos dos iones de sodio, ¿ya? 2 iones de sodio y acá tenemos 6 iones de sodio, ¿ya? Va a pasar lo contrario, que por diferencia de concentraciones, estos iones de sodio van a pasar donde que hay menor concentración y de esta manera se va a lograr la difusión. Y esta es la que va a determinar esa velocidad también, ¿no? Bueno, y otro aspecto importante que hay que considerar es el tamaño de esta molécula. Va a depender del tamaño de esa molécula si va o no pasar por ese poro o por esa hendidura. Entonces, haciendo una relación entre todas estas moléculas, vemos que el agua va a ser del de menor peso molecular, o sea que va a tener una mayor difusión, va a tener mayor velocidad de difusión y va a ser más permeable. Entonces le vamos a determinar de que como es el menor, va a pasar más rápido por esos poros y va a tener un 100% de lo que es difusión, de esa permeabilidad, va a ser un 100% permeable. Y en relación a esta agua, por ejemplo, podemos ver esta molécula de agua, podemos ver que acá hay una albúmina, que es muchísimo más grande, que es 69.000 veces más, no, que es 69.000 su peso molecular. Entonces vemos que apenas acaba de ser el 0.1% la velocidad de lo que es la difusión, ¿no? Entonces va a ser esta molécula de albúmina, o esta albúmina va a ser difícil de que vaya a pasar por este poro capilar. Y ya les había dicho, dependiendo en qué tejido, en qué órgano se encuentra, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el intersticio y lo que es el líquido intersticial. Entonces, se dice que la sexta parte de lo que es el volumen total del organismo va a estar compuesto por lo que es el intersticio, ¿no? Va a corresponder a lo que es el intersticio. Dentro de este intersticio vamos a encontrar lo que es un líquido intersticial, ¿ya? Pero este intersticio va a estar compuesta ¿por qué? Por dos estructuras sólidas, ¿ya? Va a estar compuesta por un gel intersticial y el líquido libre. Vamos a ir describiendo poco a poco. Entonces, estas dos estructuras sólidas van a ser las ácidas fibras de colágeno y las fibras de proteoglucanos. ¿Ya? Acá podemos observar que estas fibras lo que son estas fibras de colágeno, van a recorrer prácticamente todo el intersticio, ¿no? Van a recorrer lo que es el intersticio y van a ser rígidas y van a ser bastante duras, van a ser fuertes, ¿no? Y es prácticamente como el esqueleto, el que le va a dar la resistencia, o lo que va a mantener separado y evitar de que estas dos células se junten prácticamente. Esto es lo que va a dar ese esqueleto, ¿no? A este intersticio. Y vamos a encontrar también lo que son los filamentos de proteoglucanos, que vemos acá están así como si fuera una cromatina descondensada. Ajá, ya. Entonces estas son moléculas finas y enrolladas, retorcidas. ¿Y qué van a hacer? Estas son prácticamente como un sistema de resorte. No, si es que estas fibras de lo que son fibras de ácido de colágeno van a intentar separar lo que es prácticamente distanciar estas células, estas fibras de proteoglucanos van a evitar de que o de que se alejen demasiado entre estas células, prácticamente como un sistema de resorte, ¿no? Y estas fibras de lo que son los filamentos de proteoglucanos van a estar compuestas por un 98% de ácido hialurónico y un 2% de proteínas. Y acá nos vamos dando cuenta, ¿no? De que la concentración de lo que son proteínas en el capilar
va a ser mayor que lo que es en el intersticio, ¿ya? Mayor que el intersticio, lo que es la concentración de lo que son las proteínas. Y eso es importante, chicos, porque estos van a determinar lo que son la difusión y estos también van a determinar lo que son lo que es el equilibrio de Starling. Lo vamos a ver más adelante. Y ahora unimos lo que es este filamento de proteoglucano, ¿no? Y le aumentamos acá líquido. ¿Y qué me van a dar? Lo que es el gel intersticial. Entonces, ¿de qué va a estar compuesto este gel intersticial? De lo que son los filamentos de proteoglucanos y más el componente líquido, ¿ya? ¿Y qué hacen estas? Bueno, este gel intersticial contiene casi los mismos componentes de plasma, pero ¿cuál es la diferencia? De que ya les había mencionado, ¿no? De que en este plasma hay mayor cantidad de concentración de proteínas, a diferencia de lo que es en el intersticio. ¿Ya? Lo que es la velocidad de difusión a través de lo que es este gel intersticial se va a dar aproximadamente, o sea, si hablamos de los líquidos, se va a dar con una rapidez del 95 hasta el 99%, o sea, prácticamente no interfiere o no obstruye lo que es el paso de lo que son las sustancias necesarias. Y este líquido libre va a estar en forma de lo que son vesículas, acá podemos ver vesículas de líquido libre o incluso como estos riachuelos de líquido libre, que no van a ser mayor cantidad, sino un aproximado de incluso menor a lo que es el 1%. Pero ¿qué pasa si este 1% es mayor o pasa a ser mayor del 50%? Entonces es aquí donde que vamos a ver lo que son los problemas o vamos a denominarlo lo que es un edema. Entonces un edema es cuando este líquido libre llega a ser más del 50%. ¿Ya? Bueno, a ver. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es la fuerza hidrostática y la fuerza coloidosmótica. Cierro esto. Ya. Entonces, ¿qué van a hacer estas fuerzas? Me van a determinar lo que es el movimiento del líquido a través de la membrana capilar. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas fuerzas hidrostáticas? Vamos a ver dos fuerzas hidrostáticas y dos fuerzas coloidosmóticas. O esta fuerza coloidosmótica también se le va a denominar la fuerza, lo que es fuerza oncótica. ¿Ya? Fuerza coloidosmótica o fuerza oncótica, lo mismo. Incluso hasta he visto que lo denominan como fuerza osmótica, ¿no? Ya. La primera fuerza que vamos a ver es la presión hidrostática capilar, ¿ya? Es la primera fuerza. Yo en el Guyton tiene una denominación, o sea, que está representada con simbologías extrañas. Yo lo voy a poner con F1 para que sea más comprensible, ¿ya? Entonces, la primera presión es la presión hidrostática. Ya le vamos a poner acá la fuerza 1, que es la presión hidrostática. ¿Qué va a pasar? Que esta presión hidrostática va a hacer que este líquido pase de lo que es este capilar a lo que es este intersticio. Este es el intersticio, ¿ya? Y este es el capilar. Entonces, ¿qué va a hacer esta fuerza hidrostática capilar? Va a hacer que el líquido que está en este capilar pase a lo que es el intersticio, ¿ya? Eso es lo que va a hacer lo que es esta presión hidrostática capilar. Y ahora vamos a hablar de vamos a ver lo que es la presión hidrostática intersticial. Ahorita les voy a explicar de una manera sencilla para que lo puedan entender. Este es el intersticio, va a ejercer una presión ¿hacia dónde? Hacia lo que es el capilar. O sea, va a empujar los líquidos, el líquido que está acá en este intersticio hacia el capilar. Pero acá hay una excepción de que esta presión hidrostática intersticial puede ser positiva si es que pasa del intersticio al capilar o puede ser negativa si es que pasa del capilar hasta intersticio. Y el por qué lo vamos a ver más adelante, lo vamos a entender mejor. O sea, esta presión hidrostática intersticial puede ser positiva o puede ser negativa, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es la presión osmótica capilar. Ya, aquí está la presión osmótica capilar, que es la fuerza 3. Esta presión osmótica capilar lo que va a hacer es prácticamente chupar, así en términos vulgares, absorber lo que es este líquido. O sea, va a tener una fuerza de atracción prácticamente. Entonces, ¿qué va a pasar? De que este componente líquido va a pasar del intersticio al capilar, va a atraer.
¿ya? Y lo que es el otro, es la presión osmótica intersticial, va a ser lo contrario, dice intersticial. Entonces, ¿hacia dónde va a traer esa fuerza? Esa fuerza 4, ¿hacia dónde va a traer? A lo que es hacia el intersticio. Y algo que quiero resaltar es de que estas presiones coloidosmóticas van a estar determinadas por lo que son proteínas. Son las proteínas quienes van a determinar esta presión osmótica, ¿ya? Es importante que lo recuerden. Entonces, lo único que nos genera duda es acá, ¿no? Que esta presión hidrostática intersticial, ¿por qué es negativa o por qué es positiva? Quédense con la duda porque la vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero ya, ¿cómo yo me recuerdo de que cómo es que la presión hidrostática capilar o de qué dirección a qué dirección va? Yo veo, ¿no? Leo presión hidrostática capilar. ¿Dónde está esta presión en el capilar hidrostática? Yo veo como que esto capilar se detiene porque hay demasiado líquido y tiene que salir. Entonces, de esa manera yo determino la dirección del flujo la dirección de la difusión del líquido. Entonces, si es que es una presión hidrostática capilar, ¿hacia dónde va a ir? Hacia el intersticio. Y esta es lo mismo, ¿no? Con la presión hidrostática capilar. Si acá hay una mayor presión en el intersticio, va a empujar prácticamente a esta membrana y para que pueda atravesar por difusión el líquido. Y el por qué es negativo, quiero que lo entiendan más adelante, ¿ya? Y bueno, lo que es lo contrario con la presión osmótica capilar, o lo que es, acá debe ser oncótica o osmótica, es lo mismo, ¿no? Esta presión coloidosmótica o oncótica va a ser lo que yo les había dicho vulgarmente, ¿no? Va a chupar prácticamente líquido. Si es presión osmótica capilar de este capilar, va a absorber lo que es el componente líquido, va a absorber y va a pasar lo contrario en este intersticio, ¿no? Si es una presión osmótica intersticial, ¿qué va a pasar? Lo contrario, que va a absorber hacia el intersticio líquido. Entonces, de esa manera creo que lo vamos a entender mejor. ¿Y qué pasa si yo lo sumo, ¿no? Sumo esta fuerza 1, más esta fuerza 2, más esta fuerza 3, más esta fuerza 4. ¿Qué me van a determinar estos? Me van a dar las fuerzas de Starling. Entonces, ¿quiénes son las fuerzas de Starling? Es prácticamente la suma de todas estas presiones. Esa es la fuerza de Starling. ¿Ya, chicos? Pero yo al sumar todo esto voy a tener un resultado. Y ese resultado, ¿cómo se va a denominar? Va a dar la presión de filtración neta. Esta presión de filtración neta puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo, ¿no? Entonces, esta presión de filtración neta puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Y qué pasa si este es positivo? Acá se va a dar un proceso de filtración. Acá se va a dar un proceso de filtración, ¿ya? Y si es negativo, ¿qué se va a dar? Un proceso de absorción. Entonces, de esta manera, vamos a ver lo que es, vamos a ver del por qué, si la sangre de la arteriola está pasando a este intersticio, en este intersticio, no, o sea, no vuelve hacia esa misma porción. No sé si me va a entender, pero bueno, lo voy a explicar mejor más adelante, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver lo que es la filtración de este líquido. Les había dicho, ¿no? De que si esta suma o esta presión de filtración neta es positiva, va a dar lo que es una filtración redundante, ¿no? Se va a dar un proceso de filtración. ¿Y qué es ese proceso de filtración? Es de que este líquido salga de este capilar a lo que es el intersticio. Eso es la filtración. Que obviamente de este intersticio no se va a quedar acá, ¿no? Va a pasar a la célula o se va a excretar como es lo que es en los riñones, ¿no? Prácticamente. ¿Ya? Entonces, esta filtración del líquido va a estar determinada por la presión, bueno, por las fuerzas de Starling, que son la presión hidrostática capilar y lo que es la presión coloidosmótica. Y por el coeficiente de filtración capilar, que lo vamos a ver más adelante. Ya, a ver. Entonces, ¿cómo se va a dar lo que es esta filtración del líquido? Decíamos que si este es positivo, la suma de estas presiones es positivo, se va a dar un proceso de filtración. ¿Qué va a pasar? Que de este capilar va a pasar a que es este intersticio.
va a pasar a este intersticio, ¿no? Y algo que quiero mencionarles es de que la presión dentro de lo que es este vaso linfático, ya, dentro de este vaso linfático va a ser negativa, va a tener una presión negativa. Prácticamente esta va a absorber, ya, esta va a absorber. Entonces, eh, ¿a qué se debe lo que es el de que esta presión sea negativa en el intersticio? O sea, tenemos que entender de que acá en el intersticio esta presión va a ser negativa. ¿Y de qué, a qué se debe esa presión negativa? Es a este vaso linfático, a este sistema linfático, que va a ser como un sistema de bombas prácticamente. Y algo que les estaba mencionando, ¿no? De que la presión osmótica capilar, de que por qué está determinada, porque son por las proteínas. Entonces hacemos una relación de estas albúminas respecto a sus masas, ¿ya? Podemos pasar con mi lápiz. Podemos observar de que, o sea, prácticamente estas proteínas van a generar esa fuerza de atracción, van a generar esa fuerza de atracción, y se dice que la albúmina, ¿no? O sea, va a formar prácticamente el 80%, va a determinar el 80% de esta presión osmótica. Las globulinas van a conformar un 20% y lo que es el fibrinógeno prácticamente casi nada, ¿no? Entonces, la presión osmótica se encuentra determinada por el número de moléculas disueltas en el líquido y no por la masa de las mismas, es por la cantidad de estos componentes que van a estar en esta sangre. Si acá hay mayor cantidad de albúmina, entonces, o mayor cantidad de proteínas dentro de este capilar, la presión va a dar en esa dirección, en esa dirección se va a dar lo que es el flujo. ¿Ya? Si acá hay mayor proteína, en esa dirección se va a dar lo que es el flujo. Y sería lo contrario, ¿no? Si es que acá hubiese mayor cantidad de proteínas y acá una menor cantidad de proteínas, se va a dar lo que es el caso contrario, va a cambiar lo que es la dirección del flujo. Pero lo que quiero que recuerden es de que en estos vasos linfáticos, les mencionaba, que va a tener una presión negativa importante para el equilibrio de estar, ¿ya? Ya, les mencionaba también, ¿no? De que esta fuerza, la fuerza hidrostática y coloidosmótica van a determinar lo que es el movimiento del líquido a través de la membrana capilar, pero no van a ser los únicos factores que van a determinar. Ya les había mencionado más antes de que vamos a encontrar lo que es el coeficiente de filtración capilar. ¿Y qué es este coeficiente de filtración capilar? Va a ser la medición de la capacidad de la membrana capilar de filtrar el agua para una filtración neta, ¿no? Por una presión de filtración neta. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes me van a determinar lo que es este coeficiente? Es el número y el tamaño de los poros de este capilar, ¿ya? Acá, supongamos de que si este tiene mayor cantidad de poros, pero son pequeños, este tiene mayor cantidad de poros, entonces, ¿cómo se va a dar la difusión? Se va a dar prácticamente, va a haber mayor difusión, ¿sí o no? Pero, o sea, si es que este va a ser pequeña, lo que es estos poros, y van a haber en menor cantidad, prácticamente va a haber menor difusión. Entonces, es por eso que está determinado, ¿no? Por el número y el tamaño de los poros de cada capilar. Y no solo eso, si estamos hablando de un tejido, por ejemplo, de un órgano cualquiera, si es que a este tejido, a este órgano, le van a llegar mayor cantidad de capilares, va a haber mayor difusión, va a haber mayor filtración en esta. Entonces el otro factor es la cantidad de capilares que fluyen en la sangre, ¿ya? Por las que fluye en la sangre. Y acá podemos ver lo que es la velocidad de filtración de los líquidos, y que estaba determinada por esta ecuación, que la filtración va a ser igual a lo que es el coeficiente de filtración capilar, KF, por lo que es la presión neta de filtración. Entonces de esta manera determinamos la filtración, ¿ya? Y ahora quiero ver lo que es en cómo se da, estamos hablando de las presiones osmótica, coloidosmótica, y cómo se da en esta presión, o sea, cómo se dan las presiones en este extremo arterial para que se dé esta filtración, porque acá se va a dar una filtración, que les decía que era una filtración de que salga de este capilar a lo que es el intersticio.
Y en cambio, a diferencia de que este extremo venoso, se va a dar un proceso de absorción, ¿no? Para que pueda seguir el flujo de sangre en esa dirección, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ya conocemos las presiones, vamos a ver que la presión hidrostática capilar va a ser de 28, ¿ya? La presión hidrostática capilar es 28 milímetros de mercurio, es la unidad, su unidad, ¿ya? Entonces, esta presión hidrostática capilar, ¿qué les decía? De que esta es la que va a sacar prácticamente el componente líquido, ¿no? De lo que es este capilar, ¿hacia dónde? Hacia acá, ¿ya? Entonces vemos que la presión hidrostática capilar es de 28. La presión hidrostática intersticial va a ser negativa. O sea, debería ir en este sentido, pero no lo va a hacer. Va a ir en este sentido. Y esa es la pregunta, chicos. Les explicaba más arriba, o sea, les he dado como unas pistas de por qué esta presión va a ir en sentido contrario, por qué va a ser negativa. Ahora, chicos, quiero que desactive alguien su micro y valientemente me responda. Si es que han estado atentos, yo creo que lo van a hacer. ¿Alguien, chicos? O le dejo que el promotor escoja a la víctima y que razone y que responda. Vamos, chicos. A ver, chicos, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Alguien, chicos, desactive su micro así de frente, porque no estoy leyendo los mensajes del chat. A ver, Joseph, te doy el honor de escoger a alguien. ¿Puedo repetir la pregunta para los... Ahí me estaban escribiendo la pregunta. Ya, la pregunta es esta, chicos. Anteriormente habíamos visto, espérate, lo voy a ocultar esto. Anteriormente habíamos visto de que esta presión hidrostática intersticial, quizás me están confundiendo por eso. Ya. A ver, un momentito. Un moment, please. Ya. Que esta presión hidrostática intersticial, les había dicho que podía ser negativa o podía ser positiva. Vamos a ver las diapositivas, ¿ya? Ya. Acá les mencionaba, ¿no? Que esta presión hidrostática intersticial podía ser positiva o negativa. Y ya más adelante les había mencionado del por qué podía ser negativa esa presión. Entonces, eso es lo que yo quiero que me respondan ahora. Ahora, chicos, ¿por qué? O sea, yo estoy tomando en este extremo arterial de que esta presión hidrostática intersticial es negativa. ¿Por qué es negativa, chicos? O sea, el flujo normal debería ser de acá, ¿no? Del intersticio al capilar, pero acá no se da ese proceso, sino un proceso al revés. ¿Por qué, chicos? ¿Alguien? ¿Los seleccionas ahora ya o...? Tú seleccionas mejor. Te doy el honor, Joseph, no quiero que me odien. Ya hay uno... Hay Por el tamaño. varios que no... Han respondido diciendo que por la... Sí, Gerson Carrillo. Sí, la respuesta es esa, por la bomba de lo que es el sistema linfático. Esa es la respuesta, chicos. Entonces, el por qué estamos determinando acá, o estamos tomando de que esta presión hidrostática intersticial va a ser negativa, es por esto, es prácticamente por este componente linfático, este vaso linfático. Entonces, al atraer esa fuerza, al atraer lo que es, al tener esta fuerza de atracción, va a hacer de que este intersticio sea negativo, ya les había mencionado. Entonces, esto no va a ejercer una presión hidrostática hacia el capilar, va a ser lo contrario, va a atraer esa fuerza. O sea, me deja entender, ¿no? Por eso es que esta presión hidrostática va a ser negativa y su valor va a ser de 3, ya chicos, 3. Vamos a sumarlo ahorita, vamos a ver, ahora vamos a ver la presión oncótica intersticial, la presión oncótica intersticial, lo voy a poner acá. ¿Qué va a ser? Les había dicho, ¿no? Que va a ser una fuerza de atracción. Si esta es la presión hidrostática intersticial, mejor lo pongo acá para que no se confundan. Uy, ¿qué pasa?
Ya, esta presión oncótica intersticial, decía que tenía esa fuerza de atracción, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser ese valor? Va a ser 8 milímetros de mercurio, en lo que es en el extremo arterial. Va a atraer esa fuerza, ¿ya? Y ahora vamos a ver lo que es la presión oncótica capilar, lo contrario, ¿no? Que va a atraer esa fuerza. Ay, estoy malísimo dibujando. Va a atraer lo que es lo que son los componentes líquidos hacia el capilar. Entonces, ¿cuánto va a ser su valor? Va a ser de 28 milímetros de mercurio. Estoy tomando los valores del Guyton, chicos, ¿ya? Estoy tomando los valores del Guyton. Entonces, nosotros al hacer una suma, ¿no? Las fuerzas que van a salir, las fuerzas de salida, ¿ya? ¿Cuánto me van a dar? Estas fuerzas que salen, mira, las fuerzas hidrostática capilar, la fuerza hidrostática intersticial y la fuerza oncótica intersticial. Son las fuerzas que van a hacer que este líquido salga al intersticio del capilar. Entonces, ¿cuál me va a hacer? Esa suma va a ser 41 milímetros de mercurio. Y la suma de las fuerzas de entrada, ¿cuánto van a ser? Van a ser 28, pero como es en sentido contrario, tiene que ser menos 28. ¿Por qué? Porque, creo que se entiende, ¿no? Ya, esta fuerza de entrada, como va a ir en sentido contrario, va a ser negativa, por eso es menos 28. Entonces, nosotros al hallar lo que es acá la presión neta de filtración, ¿cuánto me va a dar esta presión neta de filtración? Con su respectivo signo me va a dar más 13 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, esta va a ser lo que es la presión neta de filtración, 13 milímetros de mercurio, donde en este extremo arterial. Entonces, ¿quién va a determinar lo que es que aquí se dé un proceso de filtración? Es esta presión, los 13 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, como esta es una fuerza de salida prácticamente, esta presión neta de filtración es una fuerza prácticamente de salida, es que va a ser por eso, ¿no? En este extremo arterial van a salir lo que son los componentes líquidos, a lo que es el intersticio. Entonces, ahí se va a dar lo que es el proceso de filtración, ¿ya? Lo contrario pasa acá, ¿no? En el extremo venoso, que se da un proceso de absorción y el por qué lo vamos a explicar ahora. Vemos que acá lo voy a graficar a las flechitas. Así mejor, ¿ya? Acá, primero, lo único que va a variar es, acá el único factor que va a variar es esta presión hidrostática capilar. ¿Y cuál va a ser su valor? Va a ser 10 milímetros de mercurio. Ese es el valor de esta presión hidrostática capilar, donde en este extremo venoso. El resto es el mismo. La presión hidrostática intersticial, ¿cuánto va a ser? 3. ¿Cuánto va a ser lo que es la presión oncótica intersticial? Va a ser 8, ¿no? ¿Cuánto va a ser esta presión oncótica capilar? 28. Entonces, si nosotros hacemos, ¿no?, la suma de lo que son las fuerzas que salen, y vamos a hacer la suma de las fuerzas que entran. Entonces determinamos de esa manera. Parece matemáticas, ¿no, chicos? Entonces las fuerzas de salida, ¿cuánto me van a dar? Sumando las fuerzas que salen, me van a dar 21 milímetros de mercurio, ¿ya? Y las fuerzas que entran va a ser la misma, ¿no? La fuerza de presión oncótica capilar. Entonces, ¿esta cuánto va a ser? Va a ser 28. Y vemos que este 28 es contrario a lo que es este flujo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este es negativo. Y si hallamos lo que es la presión neta de filtración en este extremo venoso, ¿qué va a pasar? De que me va a dar un resultado negativo. ¿Y cuánto va a ser ese? Menos 7 milímetros de mercurio. ¿Ya, chicos? Entonces, pasa lo contrario, ¿no? De que acá se da una absorción, de que lejos de que, en este capilar el líquido salga, se va a dar el proceso contrario. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a entrar lo que son los componentes líquidos hacia el capilar. Entonces, en esta dirección se va a dar el flujo. Acá es lo contrario, ¿no? Que acá sale, ¿ya? Acá sale y acá entra, en términos vulgares, ¿ya? Bien, entonces, una vez que hemos determinado lo que es el extremo arterial y el extremo venoso, y nos estamos olvidando del capilar, y es ahí donde que vamos a hablar de lo que es el equilibrio de Starling, que me va a determinar lo que es la filtración capilar media, ¿ya? Entonces, vemos los mismos, la presión hidrostática capilar, vamos a ver la presión hidrostática intersticial, la presión oncótica capilar, la presión oncótica intersticial. Entonces, la presión hidrostática capilar
¿En qué dirección va? Va a ir en esta dirección el flujo, en esta dirección, en el resultado, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser el valor de esta? Va a ser 10. Y esta presión hidrostática intersticial es lo mismo de las anteriores. ¿Cuánto era? 3. En la presión oncótica capilar, que la dirección es esta, ¿no? ¿Y cuánto me daba? 8. Y lo mismo acá. En la presión oncótica intersticial, ¿cuánto era? 28. Estos valores prácticamente son los mismos. El único que va a variar es este. No es 10, perdón, me estoy confundiendo. Es 17.3. Entonces, lo que es la filtración media, la filtración capilar media, ya va a ser 17.3. Esa es esta presión, la presión hidrostática capilar, 17.3, que va a ser un factor importante. Entonces, si hacemos lo mismo que en el anterior, no hacemos las fuerzas de salida, sumamos las fuerzas de salidas, sumamos con las fuerzas de entrada. ¿Cuánto me van a dar las fuerzas de salida? Me van a dar más 28.3 milímetros de mercurio. ¿Y cuál es la suma de las fuerzas de entrada? La misma, ¿no? 28, en todos 28. Entonces, si acá nosotros sacamos lo que es la presión neta de filtración, ¿cuánto sería la presión neta de filtración? 0.3, porque este es negativo. Esto va en sentido contrario al flujo. Entonces, este es negativo. Esta presión neta de filtración es negativa. Y ¿dónde está el equilibrio? Dices, no, porque acá entra 28.3 y sale 28. ¿Y esto 0.3 a dónde se va? La pregunta, ¿no? Recuerdan que acá este vaso linfático tenía una presión negativa, tenía lo que es prácticamente la bomba, no me quiero salir del tema, ¿ya? Como tiene esta presión negativa, este 0.3 va a pasar a lo que es el componente linfático. Y entonces ahí tenemos que toda la sumatoria prácticamente, uy, ¿qué pasó? Prácticamente toda esa sumatoria va a dar 0. Entonces acá que llega un equilibrio. Acá significa que el cuerpo está bien, que hay un equilibrio entre lo que es la filtración y lo que es la absorción. Pero ahora no solo veamos lo que es el equilibrio, ¿no? Y al hablar de un desequilibrio de lo que es el fuerza de Starling o de que hay un desequilibrio en la filtración capilar media, ¿qué va a pasar? De que nos puede dar un edema. Ya lo hemos visto más atrás, esto ya hemos visto, ¿no? De que prácticamente la sumatoria acá en todas las fuerzas es 0. Entonces van a haber 4 factores que los voy a mencionar que me van a dar lo que es me van a generar lo que es un edema. Ya. Y uno de esos puede ser lo que es el aumento de la presión capilar. ¿Qué pasa? Ya acá voy a hacer esto, presión hidrostática capilar. Ya. Y acá hay presión hidrostática intersticial, presión oncótica capilar, presión oncótica intersticial. Los valores de estos prácticamente van a ser los mismos. ¿Qué dice que va a pasar? Que acá hay un aumento en la presión capilar. Entonces, si acá en vez de que sean 17.3, imagínense que va a pasar lo que es un 27.3. El resto es el mismo, es la presión hidrostática intersticial 3, la oncótica capilar va a ser 28 y la presión oncótica intersticial va a ser 8. Entonces yo hacer la suma, a sacar mi presión neta de filtración acá, me va a dar me va a dar prácticamente 10.3, a diferencia de este 0.3. Entonces, imagínense de que ni siquiera la mitad de lo que es esta presión va a pasar a lo que es el vaso linfático. Y entonces, ¿qué pasa? De que acá se va a empezar a acumular lo que es el agua. Se va a empezar a acumular líquidos. Entonces, ahí es lo que me va a dar un proceso, me va a dar un edema. ¿Y dónde se va a acumular ese líquido? Ya lo habíamos visto, ¿no? Uno de los componentes intersticiales, que era el líquido libre. Es ahí donde que se va a ir incrementando. Entonces, ¿qué porcentaje? Era un mayor del 50%, ¿no? Entonces, donde que se puede dar un edema. Entonces, este es uno de los casos de que puede haber una presión hidrostática capilar. ¿Y por qué? O sea, ¿qué me podía generar esta presión, este aumento de esta presión? Podía ser una insuficiencia, ¿no? Una insuficiencia renal, una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? ¿Ya?
Ahora pues, vamos a ver lo que es la disminución de la presión, o sea, ¿qué otro factor es la disminución de la presión oncótica? Esta presión, prácticamente la única que va a contrarrestar a, a la suma de estas presiones va a ser esta, ¿sí? Lo que es la presión oncótica capilar, es la única que va a tener esa presión negativa para que pueda sacar el excedente de líquidos. Acá está una presión hidrostática, mi presión hidrostática capilar sacando líquido al intersticio. Aquí está la presión y la presión hidrostática intersticial sacando líquido al intersticio, incluso ¿no? La presión oncótica intersticial me saca líquidos al intersticio. Entonces, ¿de qué manera esta va a evitar que haya un exceso de líquido acá en el intersticio, de que esta presión oncótica haga lo contrario, de que saque ese líquido? Y es ahí donde está el equilibrio. Pero ¿qué pasa? De que acá se disminuye, ¿no? Ya no hay 28, o sea, ya no pasa, ya no hay una presión de 28 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa si disminuye a un 18? Entonces mi presión de filtración neta va a ser lo contrario, va a ser negativa, va a ser positiva, va a ser 10.3 también. Entonces, o sea, ¿qué pasa? De que va a haber más cantidad de líquido que sale del intersticio del que sale. Entonces, ese exceso se va a acumular formándome aquí un edema. O sea, ¿qué puede ser? O sea, ¿qué determina de que hay una disminución en la presión oncótica? Recordarles de que acá la presión oncótica, de por qué estaba determinado, qué eran los factores que acá que lo determinan, son las proteínas, ¿sí? Imagínense de que hay una disminución, una insuficiencia hepática, por ejemplo, que hay una disminución de lo que son las proteínas, ¿no? O incluso lo que es cuando se da un síndrome nefrótico, que estas proteínas van a pasar o sea, van a salir por lo que es, o sea, la orina y se va a dar una proteinuria. Entonces ya no va a haber tantas proteínas en este capilar, entonces ahí es donde que se va a dar una disminución de lo que es esta presión oncótica. Y acá lo que es lo contrario, ¿no? Que da un aumento de bueno, otro factor que es el aumento de la permeabilidad capilar. ¿Qué pasa? Que puede aumentar lo que es el diámetro de estos poros. Se puede dilatar este vaso prácticamente, ¿ya? Se puede dilatar este vaso. ¿Y qué pasa? Que va a haber más cantidad, va a ingresar mayor cantidad de líquido a este intersticio y así también dándome un edema, ¿ya? Y, o sea, siempre va a tratar de equilibrar, pero el equilibrio, o sea, no se va a dar en este caso, ¿no? Porque va a haber mayor ingreso que mayor salida también. Y otro factor puede ser la obstrucción linfática. Recordar que este 0.3, que es un porcentaje importante para que se dé ese equilibrio, no se dé porque acá hay una obstrucción linfática. Entonces, si es que se va acumulando en un 0.3, otro 0.3, ahí así, o sea, esto es un porcentaje, ¿no? ¿Qué va a pasar? De que ya no va a haber esa presión negativa que jale el líquido a lo que es el vaso linfático. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar edema. Entonces, al final, todos estos cuatro factores me van a llevar un edema. ¿Ya, chicos? Bueno, ¿y por qué se puede dar una obstrucción linfática? No sé, por ejemplo, que te dé problemas, cáncer, ¿no? O o algún problema a nivel, o sea, a nivel de lo que es lo que son los tejidos linfáticos. Bueno, chicos, mencionarles que el libro que he utilizado para hacer mis diapositivas y explicarles el tema, espero que me hayan entendido, es el Gaito. Y de esta manera le doy final a lo que es esta clase. Bueno, chicos, terminamos. Finish. Tent. Bueno, chicos, bueno, agradecer de antemano a Brian por su ponencia y poder compartir su conocimiento, ¿no? Que para algunos es nuevo y para otros es volver a recordar, ¿no? Y muchas gracias, Brian. Y si hubiera alguna pregunta sobre la ponencia, pueden hacerlo activando su micro o bien escribiendo en el chat. Vamos a dar una ronda de 2 minutos para las preguntas. Vamos, chicos, pregunten sus dudas. Si tienen dudas, no, por más sencilla que sean, no lo duden, chicos, pregunten. Y es mejor así que lo entiendan, ¿no? La diapositiva les voy a pasar, chicos, al grupo, o les voy a pasar
Le voy a pasar a Joseph para que lo pase al grupo y de esta manera lo puedan repasar y revisar, ¿no? ¿Dudas, chicos? Pregunten, chicos, sin miedo, pregunten. ¿Qué pasa? Se me ha colgado la máquina. Preguntas, chicos, ¿alguien? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Brian, buenas noches. Tengo una pregunta, por favor. Ya. A ver. A ver, tú explicabas sobre la presión hidrostática intersticial, ¿verdad? Que podría ser negativo o positivo. En este caso, todos eran positivos. ¿En qué caso se da el negativo? Lo normal es que esta presión hidrostática intersticial sea negativo. Es lo normal. ¿En qué caso se puede dar? ¿En qué caso se puede dar? Cuando ya hay, por ejemplo, acá en el problema de edema, ¿no? Les mencionaba que hay una obstrucción linfática, por ejemplo, que va a hacer que... A ver, que va a hacer de que... Ay, ¿dónde está mi lápiz? Perdí mi lápiz en la pantalla. Ya. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? O sea, ¿qué puede determinar de que este factor, de que este sea negativo? De que acá hay una obstrucción y recuerda que esta es como una bomba que succiona este componente líquido. Y eso hacía que este intersticio sea negativo. Entonces, si es que hay una obstrucción, ¿qué va a pasar? No va a absorber esa presión que resta, ¿no? Entonces, esto se podría dar de que sea positivo, en este caso podría ser positivo, y en este caso esta presión hidrostática intersticial ya no va a ser negativo, ya va a ser positivo, porque o sea, es positivo, o sea, creo que sí me dejo entender, ¿no? De que es Sí, de Brian, este ya vaso. entendí. Ajá, bueno, eso quiero que me entiendan. ¿Alguien más, chicos? ¿Otra duda? Brian, hay una pregunta, algo similar a lo que preguntó el compañero yo. Dice, ¿en qué caso la presión hidrostática intersticial es positiva? Eso ya le hemos respondido. Sí, bueno, ya. Chicos, ¿alguien más otra duda que tenga? Ya, Max dice, ¿no? Que hay que repetir lo que es este proceso de edema. ¿Por qué se da? Ay, no sé cómo borrarlo todo esto. ¿Qué pasa? Ah, ya es que le he guardado la diapositiva y por eso es que ya no se puede borrar. Bueno, pero lo vamos a ir explicando mejor ya. Les decía de lo que mencionaba, lo que es el edema, ¿no? De que van a haber 4 factores que me pueden determinar un edema. Uno que es el aumento de la presión capilar. Esta presión, eh, prácticamente esta presión hidrostática capilar es uno de los factores. Otro es la disminución de la presión oncótica, que disminuya mejor lo voy explicando poco a poco. Cuando hay una presión, cuando va a haber edema, cuando hay una disminución de lo que es, cuando hay un aumento de la presión capilar, ¿no? De que este factor de presión hidrostática capilar, que normalmente tendría que ser 17 cuando está en equilibrio, llega a ser 27, o sea mayor. Entonces va a haber mayor cantidad de líquido que va a entrar a este intersticio, ¿ya? Entonces, si es que acá va a haber mayor cantidad de líquido, este se va a ir acumulando.
este se va a ir acumulando. Entonces, si este se va acumulando, ¿qué me va a dar un proceso de edema? Ese es uno, ese es uno. ¿Qué es edema? Edema es el líquido que está, que está en el intersticio, no específicamente en el componente libre, del componente líquido libre del intersticio. Ese es lo que es un edema. Otro, ¿por qué se daba? Bueno, que ya les decía, ¿no? O sea, ¿qué factores podían determinar lo que es este aumento de la presión capilar? Puede ser una insuficiencia cardíaca, no una retención incluso, una retención de sales, ¿no? No creo que eso me haga entender bien, pero ya. Puede ser una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal. Ya. Entonces, y ahora vemos lo que es otro factor, la disminución de la presión oncótica. Recordar que esta presión oncótica es la única que va a sacar lo que es el componente líquido de este intersticio al capilar. Entonces, si este disminuye, ya no va a sacar 28, o sea, ya no va a tener esa presión de 28 milímetros de mercurio, ya no va a empujar prácticamente, ya no va a atraer prácticamente la cantidad de líquido de este intersticio, que se quedaría a ser normal. Entonces, ¿qué va a pasar? De que este líquido se va a ir acumulando y así formándome un edema. Ya, y acá en el otro factor que es el aumento de la permeabilidad capilar, ¿qué pasa? De que puede haber dilatación de este vaso. ¿Por qué? Por un exceso de un óxido nítrico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿pero qué me pasa? Que se está dilatando este capilar, entonces si se dilata se van a abrir los poros prácticamente. ¿Y por qué se da este proceso de edema? Porque recordar que el corazón, el ventrículo, va a inyectar esa sangre con una alta presión y recordar que en todas las arterias la presión va a ser mayor que en las venas, ¿ya? Entonces, si esta presión va a ser mayor, va a empujar mayor cantidad de líquido, ¿no? Entonces, ese líquido, como estos poros están prácticamente abiertos, se van a ir acumulando acá en el intersticio y así dándome un proceso de edema. Otra forma, ¿no? Y lo que pasaría acá, lo que es en una obstrucción linfática, ya les mencionaba, de que el vaso linfático va a determinar de que la presión en el intersticio sea negativa. Y si esta es negativa, prácticamente va a absorber lo que es el líquido de acá del intersticio, digo, del capilar. Entonces, ¿qué pasa si es que acá se obstruye lo que es este capilar, este vaso linfático? Y ya no va a absorber el líquido de este intersticio. Y ya no le va a dar esa presión negativa, va a tener una presión prácticamente positiva. ¿Qué va a pasar? De que recordar que acá había un 0.3%, no, 0.3 milímetros de mercurio, que ejercía esa presión para que ese líquido pase a lo que es el componente linfático. Entonces se va a ir acumulando acá el líquido, ya ese líquido que resta, que sobra, se va a ir acumulando acá en el intersticio y de esta forma me va a dar otro proceso de edema, ¿no? Me va a dar un edema. ¿No? Y también, ¿no? Si es que acá la presión acá en el intersticio va a ser positiva y no negativa, acá se va a revertir, o sea, esta presión ya no va a ir hacia lo que es el intersticio, ya no va a ir a lo que es al capilar, va a ir directamente a lo que es el intersticio, o sea, va a absorber más líquido aún, entonces ahí se acumula todo el líquido. Bueno, chicos, creo que eso sería todo respecto al tema de hoy. Bueno, chicos, bueno, ya creo que ha culminado todo ya la ronda de preguntas. Finalizando todo esto, agradecer de nuevo al ponente, Brian, muchas gracias. Y chicos, no se olviden del pase de lista final. Y recordarles que no va a haber postes por el día de hoy. Bueno, van haciendo pase de lista, KHG, no sé quién sea.
hace la pregunta, ¿no? En caso de golpes, o sea, ¿se puede producir edema? ¿Se puede producir edema? ¿Cuál de los 4 factores se relacionan más? Acá vamos a relacionar 2 factores. Por ejemplo, no sé, en alguna parte del cuerpo, ¿no? Te haces una herida, un corte, una contusión, la sangre va a salir. O sea, y para que, o sea, esa sangre que está saliendo tiene que ser compensada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el corazón se va a acelerar, en términos vulgares, se va a acelerar el ritmo cardíaco y de esa manera tratar de compensar lo que es el gasto cardíaco. Pero recordar, entonces, ¿qué factores van a determinar lo que es ese edema en ese caso? O sea, ¿cuáles de estos factores? Va a ser uno que va a ser que se va a dar acá un aumento de la presión capilar. Acá es lo que como hay una mayor fuerza de contracción, o sea, se ha acelerado lo que es el ritmo cardíaco, se ha acelerado. ¿Qué pasa? Es que algunos otros tejidos no se va a regular bien, ¿no? Y va a haber mayor presión hidrostática capilar, va a haber mayor presión dentro de estos capilares. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que va a disminuir, o sea, acá es lo que se va a dar el proceso de edema. El otro factor que va a aumentar es esta, ¿no? Lo que es la permeabilidad capilar, que va a aumentar lo que va a haber la dilatación para que esa presión de sangre, o sea, ¿por qué se va a dar ese, a ver, no sé cómo explicarlo. ¿Por qué se va a dar, o sea, por qué se va a aumentar lo que es o sea, por qué se va a acelerar el corazón prácticamente? Es porque, imagínate, ¿no? O sea, este es un brazo imaginario, o sea, acá había una arteria que distribuye sangre a este conjunto de tejidos. Pero imagínate que acá o sea, se haya roto prácticamente este vaso y no va a llegar la cantidad de sangre necesaria. Entonces, a este nivel, ¿qué va a pasar? Que va a haber un aumento de lo que es el flujo sanguíneo. Entonces, localmente se va a tratar de controlar de esa manera, de que acá al aumentar el flujo sanguíneo va a aumentar lo que es la presión hidrostática capilar. Y entonces al aumentar esa presión hidrostática capilar, ¿qué va a pasar? De que se haya más cúmulo de líquidos en ese intersticio. Y de esta manera se va a dar un edema. Y otro es de que se pueda dar también un proceso, o sea, un aumento de la permeabilidad capilar, que para poder compensar la cantidad de sangre que se ha perdido, o sea, la sangre que necesita el oxígeno que necesita este tejido, tenga que dilatarse sus vasos para que entre la poca sangre que está llegando. Entonces, de esta manera también se puede dar otro proceso de edema. No sé si te he respondido a tu pregunta.